Bueno, iglesia, el Señor me ha permitido hoy, me ha guiado para tener este nombre de este mensaje, este título. Y dice así, el título: haz mis pies como de siervas, Señor. Es una petición que a través de la palabra, los profetas y aquellas personas ungidas, siervos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, clamaban en ese proceso donde cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos dejándonos llevar de esa transformación que el Padre quiere con nosotros. Y una de las peticiones y el clamor de muchos de los siervos en la palabra es esa. Y hoy vamos a aprender qué es pedirle al Señor que nos dé o que haga en nosotros esos pies como de sierva. Y lo vamos a ir entendiendo, y es el mismo Espíritu Santo que nos va a hablar hoy. Es el Padre en su infinita misericordia, es su Santo Espíritu que permite que todos recibamos y que seamos transformados cada día, porque ese es el anhelo más grande de nuestro Padre. Amén. Entonces, para iniciar, hay una mini historia muy preciosa, porque cuando hablamos de ser hijos valientes y esforzados, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la mente? Un ejército, soldados. ¿Se han oído esa canción? Soldados soy de Jesús. Es eso lo que el Señor quiere, reunir su ejército. ¿Has oído en la palabra que dice Jehová de los ejércitos? Porque Él quiere que nos constituyamos como sus soldados valientes y esforzados. Pero ¿cuáles son esas características de esos valientes y esforzados? Y lo vamos a ver en la palabra, conociendo un poquito y adentrándonos un poquito a esa historia, cuando David empezó a recibir todos esos valientes que se iban agregando. Pero antes de ser valientes o de volverse y formarse al lado del jefe de los ejércitos, que era David, podemos notar muchas cosas con las que nos podemos identificar, y para eso vamos a 1 Samuel 22:1. Entonces vamos a ver qué pasó en ese tiempo. El rey David estaba ya ungido, todavía no era rey, pero estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces él se fue, yéndose luego David, 1 Samuel 22, ya estamos todos ahí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Yo quisiera preguntarles cuántos de ustedes en ese tiempo se hubieran ido y se hubieran metido a la cueva de Adulam con David. Porque mira las características, ¿cuántos afligidos pueden haber hoy aquí? O en el transcurso de los días, de la semana, algo nos aflige cada día, ¿verdad? Hay luchas, y es normal que tengamos luchas, pero Dios quiere que las luchas que nosotros tengamos es porque nos duele desagradarlo a Él, porque nos duele pecar, porque hay diferentes tipos de aflicción y de tristeza. Pero ¿cuál es la tristeza que a Dios le agrada? La tristeza que produce arrepentimiento. Entonces acá llegaron y se juntaron a él todos los que afligidos, y todo el que estaba endeudado. ¿Alguno tiene deudas? Endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Hay algún amargado aquí? Cualquiera de esas cosas, no digan amén, sino que se dice amén por recibirlo como un pecado en mí que necesita ser renovado. Entonces mira todas esas características: amargura, aflicción de espíritu, la amargura del espíritu, que es lo mismo, y con deudas, afligidos, con todos los problemas, una de tantas. Alguien viene a la iglesia y si usted de pronto en este momento el Espíritu Santo le permite recordar
¿Cómo estabas cuando llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo estabas cuando llegaste a esa cueva de Adulam? ¿Qué está pasando ahí en tu vida? ¿Estás enfermo? ¿Estás afligido? ¿Estás endeudado? Cualquiera de tantas que te estaba pasando. O todas las anteriores, se vale también. Entonces, ahí vamos a continuar la historia. Se agregaban a la cueva donde estaba escondido David, y si David se fue a esconder, era porque de cierta forma también habían temores, miedos por lo que le pudiera suceder. Entonces estaba ahí y era persona de carne y hueso como nosotros, pero hay algo muy hermoso que nos hace enamorarnos más de Dios y saber que sí se puede, porque en la palabra de Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y qué es tener un corazón conforme al de Dios? Es que renunció a ese corazón de carne engañoso, a ese malvado corazón, y dejó que el Espíritu de Dios viniera a él, que se posara sobre él y que el Espíritu Santo empezara a hacer la obra en él. Cuando tú quieras disponerte delante del Señor para tener un corazón conforme al Señor, simplemente tienes que despojarte de todo peso y reconocer que eres un pecador y que necesitas ser transformado. Necesitamos, iglesia, estar transformados en todo tiempo. Todos estamos en un proceso. En el cielo, cuando nos encontremos, Dios quiera y anhelamos que todos nos encontremos, vamos a ser hermanos juntos, siervos del Señor, que luchamos, que nos dejamos transformar, que todo el tiempo estábamos en la lucha, sí, pero en esa lucha donde es el Espíritu Santo, nuestro Padre, y Jesús, que nos da la fuerza para cada vez ir cambiando y haciendo las cosas, y seremos hermanos como somos aquí. Nosotros aquí somos hermanos, somos servidores como pastores, como dice la palabra, y como Pablo le hablaba a sus discípulos, como todos expresaban las mismas palabras de Jesús. Jesús se hizo siervo de nosotros. Nosotros somos siervos de la iglesia, les servimos a ustedes a través de todo lo que el Señor tiene que hablar por medio de la palabra santa. Le servimos al Señor, somos servidores, y cada uno de nosotros nos debemos servir el uno al otro, imitando a Dios. Entonces, cuando David estaba ahí, de todos los pueblos se iban agregando y se venían a la cueva. Y vamos a Primera de Crónicas y vamos a ver estas características de estos valientes. Ya vimos la primera, llegaron con problemas, con dificultades, con todo lo que tú y yo podemos tener. Y dice en el 8, Primera de Crónicas 12, 8. También los de Gad huyeron. Cuando la palabra de Dios dice huyeron ellos también, quiere decir que tal vez pudieron venir con problemas, y todos los que se iban agregando venían de los pueblos afligidos, endeudados y amargados, enfermos, tristes. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. El pavés son el arco, muy diestros para el arco, tenían una armadura fuerte y eran diestros, o sea, hábiles, ágiles con la armadura que se les fuera a proporcionar, ya venían diestros para eso. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Si tú le ves a alguien un rostro de león, ¿usted qué le produce? Miedo, ¿cierto? Susto. Entonces, era una de las características de esos valientes. Y ahora no es que vamos a salir con cara de limón aquí, cómo ponemos cara de león para que se asusten los enemigos. ¿Qué necesita un guerrero y un valiente para atacar, para ganarle al otro, al enemigo? Necesita tener una buena armadura, no solamente para defenderse de los ataques, sino también para yo saber cómo los ataco, las dos cosas. Y eso nos pasa como cristianos todos los días. Recibimos ataques, pero también atacamos al enemigo, y cómo deberíamos atacarlo con esa armadura que el Señor pasa. Pero quiero que nos concentremos en el último renglón. Dice, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Resulta que cuando en la palabra de Dios se habla de las siervas,
con C, son esas gacelas, son esos animales de esa misma especie de la familia del venado, ciervas, que una de las características de ellos es que son veloces, son sagaces, son ligeros y son ágiles. Y cuando el salmista y los profetas hablan de esto, rogándole y clamándole al Señor, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre orar y clamar. ¿Qué es un clamor? ¿Qué es orar? Porque muchos de los que están aquí y con muchas personas que hemos podido hablar, nos preguntan, ¿cómo se ora? ¿Te has preguntado? ¿Cómo hago para orar, para que Dios me escuche una oración? ¿Cómo es una oración agradable delante del Señor? Es ahí cuando tú empiezas a imitar esas oraciones, los salmos, cómo salía del corazón profundo esa frase de haz en mí, o haz conmigo, o hazme pies como de sierva. ¿Cómo? Porque no quedan igualitos como de sierva, sino como con las características de los pies de una sierva para poder subir en las montañas. Si tú te fijas, ponemos la imagen ahí. En esa imagen de las siervas, esas montañas son empinadísimas y ellos con sus paticas delgaditas suben y es increíble la forma. Si tú también lees en Job, el Señor dice que nos fijemos en los animales, en la tierra, en todo lo que Él ha creado, porque los animales, la tierra y todo nos hablan del poder de Dios y nos hablan al Espíritu. Y a través de esta sierva, el Señor nos habla de que por lugares empinados y que necesitamos este tipo de piecitos para hacerlo. Por eso quiero que vamos a Habacuc 3, donde comienza la oración, que nosotros con toda la humildad, haciendo el clamor delante del Señor, Él nos va a proporcionar estos pies que necesitamos para poder avanzar a las alturas. Habacuc 3, 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él cual hace mis pies como de sierva. Y él lo aseguraba y repetía el salmo, porque esto está en el salmo donde el Espíritu Santo lleva a los salmistas a hacer este tipo de oración tan preciosa. Y la idea es que nosotros, el entendimiento que Dios nos proporcione y nos regale, nos haga entender que Él es nuestra fortaleza y Él nos regala esos pies de sierva. Entonces volvamos ahí. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. El jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Esa última frase es contándonos que viene de los salmistas, de los instrumentos de los cantores, es un cántico a Dios. Entonces el Señor dice que me hace andar en mis alturas. Cada que uno va subiendo ese nivel a través de la palabra, en esas alturas el Señor, nuestro Rey, nos va dando esa fuerza y esa firmeza en esos pies que no nos van a hacer resbalar. Entonces vamos ahí a esa foto y vamos como a entender un poquito por estas siervas, estos venados, este tipo de animalitos creados por el Señor. ¿Para qué suben a esas montañas altas? Resulta que abajo, en lo plano, es donde está el enemigo de ellos, el depredador. Y el depredador no tiene la capacidad, ni un oso, ni un león, de hacer esto mismo, porque no tienen pies de siervas, porque se necesitan de estos pies para subir y para huir del enemigo. Entonces, cuando estas siervas empiezan a subir, es porque ellos, es que es algo tan precioso que debemos entender y que el Espíritu Santo nos ponga, porque tú ves las características de este siervo, y ese siervo no se hizo solo, necesitó de esos pies que Jehová les dio, que el Creador y el Todopoderoso entregó. Entonces está usando los elementos, las partes de su cuerpo para poder huir del enemigo.
¿Y cuáles son las armas nuestras? Y cómo podemos interpretar en el espíritu de que esos piecitos Dios nos los proporciona para poder dar cada escalita, porque Dios habla de la fortaleza. Jehová, el Señor, es mi fortaleza en medio de mi altura. Cuando estoy con estos pies que el Señor me ha dado, me hace andar. Imagínate un animalito de estos andando, porque dice me hace andar. Y andar no es despacio, ellos dan saltos grandes y saltos seguros, porque saben lo que tienen, saben en qué están parados, y la firmeza se las da el mismo Señor, que es la firmeza que declaramos cuando damos este salmo, cuando decimos que el Señor es mi fortaleza. Si podemos ir a la definición de fortaleza, vamos a ver qué nos explica el Señor y qué nos habla el Espíritu Santo a través de esta definición. La definición de fortaleza en significado bíblico es la virtud que posee un cristiano para vencer al temor. Nosotros como cristianos no avanzamos por miedos, y cuando tenemos miedo de hacer algo es porque no tenemos confianza en nuestro Dios, y la confianza se da cuando damos pasos firmes como las siervas. Ellas están confiadas, ellas no piensan que se van a caer, ellas suben a las alturas. ¿Y qué se encontrarán en las alturas? Pasto delicado y fresco. Tiene una característica este animal, que le gusta comer tranquilo. Y a nosotros como cristianos se nos ha olvidado que necesitamos estar en paz, en la presencia de Dios, para poder comer pastos tranquilos. ¿Tú te imaginas un animalito, un venado de esos, comiendo abajo porque ha pasado, y en medio de su tranquilidad, porque no todos se salvan, y esto pasa en la vida real? Cuando somos tan confiados como el venado que es atacado por el depredador, que empieza a tomar sus agüitas, a caminar abajo, ni se da cuenta que viene el enemigo, y el enemigo se da cuenta que está muy tranquilito, y ahí es donde se convierte en una presa fácil. Se la dio, se la entregó fácil, se entregó al enemigo fácil. Pero las siervas que saben para qué fueron esos piecitos, que fue para andar en las alturas, escapan del depredador, porque arriba en las alturas van a encontrar pastos deleitosos y se lo van a poder comer en paz. Así es que el Señor quiere que nosotros vivamos en esa paz que solo Él puede dar y en la que encontramos en las alturas. Entonces el cristiano debe tener esa virtud y esa fortaleza para vencer ¿qué? Los miedos. Somos muy miedosos para tomar las decisiones, y a veces no es miedo sino pereza y otro tipo de cosas que a Dios no le agradan. Vicios, pereza, temor y una cantidad de cosas que no nos hacen recibir de la fuerza y la fortaleza que debemos tener en las piernas para que no se quiebren, para que no se caigan, para que permanezcan firmes delante del Señor y podamos estar en esas alturas y buscar su presencia. La fortaleza es aquella cualidad que nos hace seguir adelante. Si esa sierva se para en medio de las alturas, se cae, tiene que seguir andando. Si esa sierva se para en un cuadrito, se cae, tiene que seguir saltando y dando pasos seguros hasta llegar a la meta. No se puede detener. Entonces, en esta definición dice que es la cualidad, esa fortaleza que recibimos en el Señor, de no parar, de seguir adelante. Y ahí nos concluye cuando dice: aquello que no nos para, aquello que no nos detiene, es gracias ¿a qué? A nuestra fortaleza. Entonces, cuando un cristiano para, luego se pone las pilas Energizer y vuelve a los 3 días y ahora sí voy con toda, es porque no ha recibido ¿qué? La fortaleza que solo proviene de Dios, y es porque simplemente lo podemos estar haciendo en nuestras fuerzas. Cuando esa fortaleza no está,
sustentada en esta palabra, cuando dice que el Señor es mi fortaleza, porque cuando estamos confiados abajo simplemente decimos, yo lo puedo, yo lo lograré, yo soy fuerte, yo lo voy a hacer. Pero cuando es la fortaleza y tú declaras y lo crees que esa fortaleza viene de nuestro amado Señor, es ahí donde permanece y donde no paras. Pero cuando viene de tus propias fuerzas, te cansas, se te dobla el tobillo, se te doblan las rodillas, porque te cansas, porque eres tú mismo quien se provee de la fuerza y de la fortaleza. ¿Estamos hasta ahí bien conectados? Ahí sí se puede decir amén. Listo, entonces resulta que todos nosotros decimos, el Señor, vamos a decir las características o como sentimos en nuestro corazón a nuestro Dios. Para mí Él es mi pastor. ¿Qué más es? Mi Padre, mi Rey y mi Señor, mi proveedor. ¿Qué más es? Y lo podemos ver en el Salmo 23, 1-23. Para ustedes también, iglesia, el Señor es tu pastor, el Señor es tu proveedor, el Señor es tu Padre. Sí, vamos a leerlo. ¿Y por qué lo creemos? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué creemos que Él es nuestro pastor? Porque lo leemos en la palabra, porque sentimos su presencia. Entonces vamos al Salmo 23 y dice así, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tal vez la iglesia podría decir en este momento, amén. ¿Cierto que sí? Lo creemos. ¿Cuántos lo creen? El Señor es mi pastor, es el pastor de pastores. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando al principio yo leía hace mucho tiempo este versículo y yo me imaginaba en lugares delicados, en lugares de delicados pastos me hará descansar, yo me imaginaba acostada en el pasto y yo, ay, gracias Señor, me haces descansar en estos delicados pastos. Pero realmente cuando el Espíritu Santo empieza a explicarnos esta preciosa palabra, nos hace entender que el descanso solo se obtiene en su palabra. Delicados pastos, en delicados pastos me hará descansar. Cuando yo la palabra me la como, la digiero como un buen rumiante que la devuelve, la mastica, vuelve y la medita, vuelve hasta meterla en el corazón, hasta digerirla. Cuando eso sucede, nosotros estamos en su descanso, en su reposo. Nadie puede descansar, nadie podría decir eso, que puede descansar por sí mismo, porque siempre va a haber una angustia y si no voy a las alturas a entregarlo a su presencia, no lo voy a lograr. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque en lugares de delicados pastos me hará descansar, en los lugares donde está esa delicadeza, ese amor, esa ternura, ese bálsamo, esos olores fragantes que me envuelven de su presencia. Y junto a aguas de reposo me hará descansar. Siempre que el Padre habla en su palabra de aguas de reposo, es que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacerme sentir ese gozo, ese reposo y esa tranquilidad que me hace conectar ese espíritu con su espíritu y me hace sentir su presencia y ese descanso que necesito. También para ir a confirmar, entre tanta palabra, solo hay estos 2 versículos en este momento para poder recibir en nuestro corazón que Él es nuestro pastor, nuestro proveedor, nuestro Padre. Vamos al Salmo 4:7 y dice: tú diste alegría a mi corazón, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El Señor nos dio alegría, aún sentimos alegría más que cualquiera que en la tierra tenga riquezas, tenga poder, no tenga problemas. Aparentemente está lleno, es rico. Y en este mismo salmo el salmista le está adorando y alabando a Dios
Y yo quiero que tú te metas estos 2 versículos en tu corazón y que dejas que el Espíritu Santo te ministre. Está dando gracias al Señor y está diciendo: diste alegría a mi corazón, y mayor que quién, que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Había tanta abundancia, pero el salmista decía: me la diste a mí, aunque no tuviera nada, aunque no estuviera tan saciado como otros de lo material, la alegría me llenó. Y en el 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, con estos versículos, si los metemos al corazón, aceptamos que Él es nuestro pastor y nuestro proveedor. Pero déjame decirte que no es suficiente con leer la palabra que agradamos y creemos esa verdad. No es suficiente, iglesia. Tenemos que ser hacedores. Si tú dices esto y dices amén, si nosotros decimos amén, porque qué palabra tan linda, porque es que toda la palabra de Dios es perfecta. Repita conmigo: no es suficiente. Necesito ser hacedor de ella. Y lo vamos a mirar en Malaquías, cómo el Padre nos confronta y nos hace ese reclamo, porque nosotros decimos que Él es el pastor, el Señor de señores, nuestro proveedor. Malaquías 1:6. Y el Señor hoy nos pregunta a todos, iglesia, y dice así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Él está contando que el Hijo merece la honra, el Padre merece la honra del Hijo, y el Rey merece ¿qué? Merece el temor de ese siervo. Y el siervo a su Señor necesita la honra del siervo. Nuestro Creador, el Todopoderoso, el Omnipotente, que es Padre y Rey, necesita la honra de los hijos y de los siervos. Si pues yo soy el Padre, yo soy Padre, ahí empieza ese cuestionamiento. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nosotros menospreciamos al Rey de Reyes, a nuestro Padre, y le preguntamos: ¿en qué te hemos fallado y qué es lo que está pasando? En que ofrecéis, y él mismo nos responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. ¿Han escuchado esta palabra que dice que yo soy un altar donde puede morar tu presencia? Nosotros somos ese altar donde el Señor no permite que se le ofrezca pan inmundo. ¿Y cuál es ese pan inmundo? El pecado, la maldad de nuestro corazón que no abandonamos. Y dice: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Nosotros, cuando despreciamos la mesa del Señor y confesamos que esa mesa es despreciable, nosotros no necesitamos decir: ve, sabe que esa comida está muy maluca, no me la sirva, esa comida está despreciable. Solamente con nuestros actos, permitiendo que en este altar dejemos meter palabra adulterada. ¿Y cuál es la palabra adulterada? La que nosotros mismos comemos porque no aceptamos y despreciamos la palabra y el pan de nuestro Dios. Vamos a 2 de Corintios 4, del 4 al 5. No me lo pongas aún, que voy a hacer una introducción aquí con esto.
Cuando el Señor nos habla en Malaquías que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Padre y lo creemos, pero no lo respetamos, no le damos el temor a Él como siervo. Un siervo debe presentarse ante el rey, debemos presentarnos con temor y temblor, con miedo, pero del miedo que produce el fallarle, el temor, no ese miedo, esa reverencia de estar delante de Él y Señor, yo no te quiero fallar, yo estoy delante de ti. ¿Y cuál es la definición del temor? Apartarme del mal. Y cuando las siervas deciden huir del depredador, porque tienen los pies y la firmeza para hacerlo, es porque no quieren estar intranquilos abajo, donde pueden correr ese peligro que no debemos, y los cristianos sabemos eso, nosotros lo sabemos, que el depredador odia a nuestro Dios, que es el enemigo de nuestro Dios, que es nuestro enemigo. Ahora sí vamos a 2 Corintios 4 con esta introducción y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y será que podemos decir, no es para mí, a mí no me ha cegado porque yo no soy incrédula, yo voy a la iglesia? A mí me preguntan, ¿yo creo en Dios? Y yo digo, sí, yo creo en Dios. Pero creerle a Él es realmente apartarse del mal y tenerle temor, y al Padre honrarlo con la obediencia. Y seguimos ahí, que volvamos a retomar, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Y él de qué se encarga? De dejarnos ciegos si se lo permitimos, si no vamos a las alturas a comer tranquilamente de esos pastos, a gozar y estar en paz y a saber que Él es el único proveedor y el que nos hace fuertes, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La misión y la tarea del enemigo de Dios es hacer que a ti ni a mí nos resplandezca la luz de Cristo en la tierra. Él no lo quiere hacer, esa es la misión de Él. ¿Y lo está haciendo bien o mal? Está haciendo algo muy mal hecho, pero lo hace bien. Lo hace bien, lo está logrando. Y tú y yo le permitimos que sea esa luz apagada o que ni siquiera se prenda. Nosotros le permitimos porque estamos ahí confiados, tomando el agüita, comiendo el pasto abajo, donde sabemos que está el enemigo. Y el Señor nos dice, solo en mis alturas, solo arriba en mi presencia me puedes encontrar, solo clamando y haciéndolo de una forma donde arda ese corazón por agradar al Rey. La tarea de Satanás y el propósito que él se ha hecho desde que fue creado, desde que se halló maldad en su corazón, fue venir acá y hacer lo contrario a la palabra del Señor. El Señor dice, ser santos porque yo soy santo, sé perfecto porque yo soy perfecto. Y el enemigo de Dios dice, sean malos porque yo soy malo. Y Él quiere que nos convirtamos a Él, pero lo real es que nosotros dejemos que el Señor convierta este corazón malvado en un corazón sensible, que oiga la voz de Dios, que se motive y sienta ganas de subir en todo tiempo a su presencia. 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando nosotros nos mostramos ante el mundo, nosotros nos estamos presentando a nosotros mismos. Mucho gusto, acá está Lina Marcela Cano, la poderosa, la que todo lo puede, la que todo lo ha logrado. El Señor tuvo y ha tenido y sigue aplastando hasta que me recoja ese orgullo, esa soberbia que no se ha dejado enseñar. Y ahí vamos poco a poco subiendo esas escalas con esos pies de sierva hasta lograr la meta que el Señor quiere que tengamos. Pero nosotros no podemos presentarnos a nosotros mismos ante la sociedad. Es Cristo en mí, la luz de Cristo en mí, el que me hace ver que yo no existo. Existe Jesús en la tierra, existe Él. Y espiritualmente el enemigo de Dios no nos ve a nosotros.
Si ve la luz apagada, ve una criatura, una creación de Dios desobediente. Y es un trofeo más para llevárselo consigo. ¿Y sabe dónde van a ir esos trofeos? Tú y yo podemos ser, si nos descuidamos, si somos confiados, un trofeo delante del enemigo que lo guardará por toda la eternidad, y no precisamente en esos delicados pastos donde el Señor nos quiere mantener. Necesitamos estar con esa luz encendida para que mostremos a Cristo y la luz de Cristo en todas las cosas. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en la tierra y que a través de la palabra nada hemos logrado. Yo nunca en la vida, si se puede llamar vida, lo que el tiempo corto que tenemos en la tierra, pude lograr nada con lo que yo creí que tenía, con mi soberbia. A mí no me podían decir, sentate aquí, ¿por qué me tengo que sentar ahí? Yo me siento donde yo quiera o me quedo parada. ¿Por qué? O sea, no había nadie que me pudiera decir algo, no se podía. Y el Señor ha empezado a tratar la sujeción, la mansedumbre, y cada día, y eso no se acaba. Esa es la debilidad hasta lo último. ¿Estoy en la carrera de perfeccionarme en la mansedumbre o ya la terminé? Estamos en la carrera de fortalecernos en el Señor, de permanecer con esos pies de sierva en las debilidades, y cada uno de nosotros sabemos cuál es esa debilidad. Yo sola jamás logré absolutamente nada. No, perdón, sí logré mucho. Problemas fue los que me gané, muchos problemas. Nunca veía que salían las cosas, y si salían un momentico era porque con un hueco tapaba otro hueco, es que dicen. Pero eran mis fuerzas, nada fluía, y hablaba de Dios, que es lo peor. Entonces mostraba un Dios que no era el que yo conozco hoy. Solos no podemos gobernarnos, no podemos, nada nos funciona, y se lo voy a decir y se lo voy a confirmar, y el Padre nos lo va a confirmar a través de esta palabra. Juan 5:19. Si tú reconoces que Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, es tu Padre, aunque Él es el Padre de todos, hasta de los desobedientes, pero si tú te quieres dejar mandar y gobernar por tu Padre, vamos a Juan 5:9 y recibirlo en el corazón. 5:19, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahí dice que algunas cosas las podemos hacer. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Y Jesús nos vino a dar ejemplo aquí en la tierra, haciendo todo lo que el Padre le decía. Jesús, siendo Dios mismo en la tierra todo el tiempo, si tú lees la palabra, si tú lees los evangelios, tú vas a ver que Él todo el tiempo, cada que iba a dar un paso, iba al monte, terminaba de hacer las cosas que tenía que hacer sirviéndole a Dios, iba al monte a orar. Y hasta en el día, porque Él mismo enseñó: orad sin cesar, no pares de orar. Cada que tú vayas a hacer algo y dar un paso, te vas a dar cuenta y vas a recordar esta palabra y decir: solo no puedo, tengo que ir al Padre para que me oriente, que el Espíritu Santo me diga, que me dé las fuerzas, que me enseñe cómo dar el próximo paso, que me recuerde que debo ser firme, que debo ser ágil, que debo hacer las cosas conforme Él ha dicho que se hagan. Y recuerdas y vas y oras por la cosa más insignificante que a ti te parezca, y por esa hoja le tengo que decir al Señor: oiga, pues, que me siente ahí. ¿Cómo así? Es que yo me siento donde yo quiera. Y el que me estaba diciendo que no me siente ahí y yo me senté, era porque era una silla de 3 patas. Él sabía por qué me estaba diciendo que no me siente ahí. Y hasta que no me di el totazo y me caí, no me di cuenta. Era por eso, me hubiera dicho. El Señor no necesita decirnos por qué, simplemente obedece. Simplemente tenemos que obedecer para poder que el Señor nos lleve al lugar donde Él nos quiere tener.
No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente, el Hijo igualmente. Pues, un hijo obediente, porque también hay hijos que obedecen al otro Padre, al Dios de este mundo. También son muy obedientes con el Dios de este mundo, hacen todo lo que le ve hacer al Padre. El Señor dice que seamos como Él, ser santos porque Él es santo y ser perfectos porque Él es perfecto. Entonces vamos a ver una característica en el Salmo 86:15. ¿Tú cómo vas a ser como tu Padre si tú no lo conoces, iglesia? Tenemos que conocer al Padre para todos los días imitarlo en todas las cosas. Y hoy vemos no vemos ni el 1%, yo creo que el 0 menos quién sabe por ciento de lo que de lo extenso e infinita que es la palabra. Y en lo poquito que vemos, cuánto nos enseña el Espíritu Santo, cuánta revelación puede llegar a nuestros corazones. Salmo 86, mira lo que es el Señor. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor nos habló que seamos ligeros, ágiles, que no seamos lentos, que seamos como la sierva, como lo vimos ahorita, que seamos como esa gacela, veloces. Pero el Señor también nos dice que debemos ser lentos. Entonces ahorita vamos a ver en qué cosas debemos ser rápidos y en qué cosas debemos ser lentos, porque no hemos entendido mal la palabra, porque no invocamos la voz del Espíritu Santo, porque leemos la palabra por leerla, porque no llamamos al Espíritu Santo, que son esas aguas en las que debemos estar sumergidos todo el tiempo. Tú puedes leer la palabra todos los días, pero si no escuchas la voz del Espíritu Santo, tú mismo, incluso a través de la palabra, te podrías aconsejar. Porque es tu carne la que está leyendo la palabra, no estás sumergiéndote en la palabra. Y el Señor dice que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces tenemos que ser grandes como Él en misericordia, lentos para la ira, pero hacemos las cosas al revés. El Señor dice, usemos más los oídos que la boca. Seamos lentos y tardos para hablar. Tomémonos el tiempo para escuchar. El Señor se aguanta. El Señor, cuando nosotros cometemos un error, la ira no es inmediata. Él primero tiene misericordia, escucha a Jesús que nos defiende, que Él es nuestro abogado, nos justifica, nos pone a Jesús como ejemplo, pero nosotros no somos imitadores de Jesús, porque no somos misericordiosos ni somos lentos para la ira. Vamos a Proverbios 19:11. La cordura del hombre tiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es el significado de la cordura? Sensatez, prudencia, ser cauteloso, pensar antes de actuar, antes de hablar. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Nosotros decimos, ve, a mí me respetas, a mí no me diga eso. Queremos ganarnos el respeto de las personas, pero el Señor nos dice en su palabra que la honra nuestra se gana cuando pasamos por alto las ofensas. Ahí es donde está la sierva subiendo, como sierva subiendo a las alturas del Señor, y me hicieron una ofensa. Ve, yo no me fijé en eso, voy tan rápido a la presencia de Dios y tan concentrada que no me importó si me ofendiste. ¿Qué me dijo? Ve, ¿qué? No escucho lo que me dijo. Yo voy desconcentrado, ya voy tan alto en mis alturas que el Señor me da las fuerzas y me pudieron decir lo que sea. No te escuché. Sigo para arriba, mejor dicho, ni le contesto porque no escuché. Es pasar por alto las ofensas, porque si tú quieres ganar honra en la tierra, te quieres ganar el respeto del Señor, te quieres recibir con el corazón abierto todo lo que tú quieres tener, simplemente obedece y el Señor te va concediendo. Y el Señor dice que concede los deseos del corazón, obviamente si están acorde con los deseos y el propósito de Él, ¿cierto?
Habrán algunos que dirán, bueno, eso no me sale a mí, porque a mí cuando me gritan, me ofenden, yo me quedo callado, yo no contesto nada, yo sí soy prudente, me quedo bien callado, yo no digo nada, yo no entiendo, pues esta prédica no es para mí. Ahí sí pues, yo escucho para ver así, ojalá hubiera venido mi esposa, esto es para mi mamá, esto es para mi hermano, pero para mí esto no es. Yo me quedo callado, vea, me aguanto cuando me insultan. Ah, sí, entonces vamos a ir a Isaías 14. Porque muchas veces creemos que porque nos aguantamos las cosas, el Señor no está viendo lo que hay en el corazón. Y el Dios de este mundo y el padre de mentira, el que está engañando, el que está detrás como un león rugiente buscando a quien devorar, ese enemigo fue el que al primero en el mundo, en la creación del universo, creado santo y puro, porque el Señor no sabe hacer cosas malas, pasó lo que pasó y Él quiere que a todos nos pase. Y dice así Isaías 14. En Isaías 14, versículo 13, es lo que pasó con Luzbel cuando estaba en el cielo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. Eso lo decía Luzbel, voy a subir al cielo, alto a las estrellas, más arriba. Quiero que me pongas el corazoncito, me lo vas alistando ahí para que me lo alistas, todavía no lo pongas. Pero cuando nosotros decimos que esto lo hizo el enemigo y criticamos que el enemigo lo hizo, ni siquiera tenemos derecho a juzgar al enemigo. ¿Sabían eso? Porque la palabra nos enseña que un siervo de Dios dijo que Dios te reprenda. Ni siquiera nosotros lo podemos hacer. Ni siquiera le podemos decir diablo cochino, nada de esas cosas. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Más alto que Dios, más alto que el Todopoderoso, más alto que tu Creador, que el Creador de Él. Y lo pudo lograr, no lo ha logrado. Como no logró ser más alto que Él, quiere robarle a los hijos, quiere engañarlos, quiere seducirlos, pero tú puedes evitarlo con la palabra de Dios metida en tu corazón. ¿Estás advertido? ¿Estamos advertidos? Creo que sí. Entonces vamos a ver como el Señor dice, tú que decías en tu corazón, y me pone la imagen del corazón. Y en la imagen del corazón dice, dibujamos un corazón porque mi corazón habla, mi corazón piensa, pues el corazón del hombre carnal que va a estar ahí siempre, el que tenemos que callar, porque ese corazón habla. Pero yo tengo el poder de Dios, que es su palabra, para dominarlo. Tengo que tener dominio propio para decirle, no hables, porque el que habla es el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos callado el corazón de Dios por permitir que el corazón del hombre hable. ¿Me lo pones grande en pantalla, porfis? Mi corazón piensa. El Señor conoce los pensamientos más malvados y profundos de nosotros. Con la palabra y el dominio propio debemos callar los pensamientos que vayan en contra de los hijos de Dios, de las otras personas, sea que te hayan hecho o no. No tenemos derecho a pensar mal de nadie. Mi corazón maquina, piensa lo que va a hacer y nosotros vamos dejando hacerlo. Y el corazón es el que hace que actuemos y que hagamos las obras que al Señor no le gustan. Pero ¿cómo empezó? Con una idea, con un pensamiento, porque le dimos permiso. No podemos. La prudencia tiene que hacer que se calle ese corazón de carne. La sensatez tiene que hacer que se calle ese corazón malvado. ¿Lo podemos hacer? En nuestras propias fuerzas no. Tenemos que tener pies de siervas, subiendo en las alturas, recibiendo las fuerzas de Él. En mis fuerzas no se puede. Hay otra oración muy preciosa que dice en el Salmo 42:1. Creo que ya nos hemos ido como entrando un poquito
a conocer de qué manera se le ora al Señor, ¿verdad? Porque muchas oraciones se vuelven quejas o pedir: Señor, necesito esto, necesito plata, necesito pagar esto, sáname, ayúdame. O sea, la verdadera oración es clamar para que mi corazón sea transformado. Esa es la única. Señor, cámbiale el corazón a esta hermanita, yo quiero que te la cambies, o yo te la mando, dime cómo hacemos para que la recibas en su presencia, porque odiamos con el corazón. Tal vez tú no le deseas la muerte a nadie, pero cuando odias, la estás eliminando, la eliminas de tu vida y estás desagradando y estás contristando y apagando la luz que debe alumbrar. ¿Y quién está haciendo que haga eso? No todo se le echa la culpa al enemigo, pero el depredador huele, y ya se los voy a explicar. Vamos a Salmo 42:1. Mira qué precioso este tipo de oración que hacía el salmista y clamaba al Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed. Desafortunadamente, en la tierra nos da sed de otras cosas. Nos da sed de venganza, nos da sed de la crítica, nos da sed de la impaciencia, nos da sed de juicio, nos da sed de pereza, de odio, rencores. Pero el Señor habla a través de su palabra revelada por el Espíritu Santo, que dice que Él, así como el ciervo brama, y eso lo hemos visto muchas veces, ese salmo, ¿cuántas veces lo hemos repetido? Y el significado de bramar, cuando un ciervo brama, bramar es igual a gritos de desesperación, aullidos de los ciervos, de los venados, porque están desesperados por agua, porque están deshidratados. Y resulta que científicamente, cuando ellos están tan desesperados, hay un hedor y un sudor en ellos que se convierten por ese hedor y ese sudor en presa fácil para el enemigo y pueden ser atacados más fácilmente. Y cuando el salmista compara ese bramido de esos ciervos por agua, porque necesitan beber agua, el salmista lo compara como hijos de Dios. El alma mía necesita a gritos, clama por agua, pero por el agua, la fuente de vida, el agua del Espíritu Santo. Y cuando nos falta de esa agua, cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, somos presa fácil para el enemigo, y también el enemigo sabe oler a pecado. Somos presa fácil. Él come carne, olemos a carne. Cuando olemos al Espíritu Santo, no nos puede oler. ¿Saben por qué, iglesia? Porque estamos arriba en su presencia. Cuando estamos arriba en su presencia, ¿cómo nos va a alcanzar a oler por muy grande que tenga el hocico? Por mucha nariz que tenga el depredador, no nos puede oler. Estamos lejísimos, inalcanzables, porque el Espíritu Santo está haciendo con nosotros puesto, nos lleva a nosotros a esas alturas donde el enemigo no puede ir. Y tú puedes estar viviendo en la tierra, pero eres inalcanzable, porque el depredador no puede acercarse a la luz. La luz no se puede juntar con las tinieblas. Así debe clamar el alma mía. Así clama por ti mi alma, oh Dios. Y vamos concluyendo con Primera de Santiago. Vamos a Tito. Tito 1. Tito 1. Del 7 al 9. Ya lo tenemos. Tito 1, listo. Cuando estamos abajo y no nos queremos dejar ganar del enemigo ni ser presa fácil,
En la palabra de Dios hay varios consejos donde el Señor nos enseña cómo apartarnos y no ser presa fácil. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, pero ya vamos para allá, todavía no. El Señor, ¿con qué empieza en este versículo a hablarnos? Es necesario que el obispo, es un cargo un poquito mucho más alto que el sacerdote. Nosotros debemos imitar a los sacerdotes, pero debemos imitar al mejor y al perfecto sacerdote, que es Jesucristo, el sacerdote, el sumo sacerdote. Y nosotros debemos tener estas cualidades para realmente ser delante del Señor como un sacerdote. La palabra de Dios dice que nosotros somos pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, de porque somos reales y porque pertenecemos a la realeza. Real sacerdocio, pueblo de Dios, nación santa y pueblo adquirido. Él nos adquirió, somos su propiedad. ¿Alguien lo cree? Y dice que porque es necesario que el obispo, ¿cuántos anhelarían llegar con sus hechos, no porque quieran títulos? Qué rico que tengamos esa disposición en el corazón de ser irreprensibles, que el enemigo no tenga nada que decir de nosotros, intachables, no nos encuentra. Y el enemigo tiene la tarea, se busca desobediente, intachable, no nos encuentra. Somos irreprensibles como administradores de Dios. Él nos dio recursos para administrarlos bien, nos dio la mansedumbre. ¿Cómo estás administrando la mansedumbre? ¿Cómo estamos administrando el juicio? ¿Cómo estamos administrando la humildad con los demás? Así debemos estar todo el tiempo revisando, así como revisamos las cuentas, cuánto tenemos, qué deudas tenemos que pagar, hace tiempo no uso esto, hay que arreglar la bicicleta, que esta llanta del carro se desinfló, que no he pagado los servicios. Eso es administrar lo que Dios nos ha dado. Pero en lo espiritual, ¿cómo está el dominio propio? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy administrando la humildad? ¿Estoy haciendo pereza? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy juzgando? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Que busca pelea, que nos defendemos. Usted puede estar seguro de que usted no es lo que le acabaron de decir y usted se queda callado como lo hizo Jesús. Eso es ser manso, eso es quedarse simplemente callado, porque Dios conoce mi corazón. No codicioso de ganancias deshonestas. Cuando el Señor dice en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en esto pensad, si yo pienso lo contrario a lo honesto, a lo deshonesto, yo estoy haciendo, si yo pienso, tengo pensamientos deshonestos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy acumulando en mi cuenta y estoy llenando este templo sagrado, este altar de Dios, de ese pan que inmundo, porque estoy llenando en mi corazón lo contrario a los frutos del Espíritu. Esas son las ganancias deshonestas. Me estoy haciendo rico con las cosas de este mundo. Eso es ser deshonesto, porque le estoy cogiendo las cosas que le pertenecen al Dios de este mundo y no a las de mi Dios y a las de mi Padre. 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Ahora sí me regala la imagen. Cuando el Señor habla en esta imagen, si la ponemos grandecita, la de sí, no. Estos son, primero la de sí. Cuando el Señor dice que seamos hospedadores, no voy a arreglar todas las camas de mi casa, voy a recibir a todo el mundo. Sí, debemos ser hospedadores y ayudar al que viene y necesita que lo hospede. Pero vámonos más al fondo de lo espiritual. Ser hospedadores, que yo preste este templo, esta casa para hospedar lo bueno, lo puro, lo santo
de lo que debe estar lleno este lugar. No hospedar o servirle a las tinieblas para que venga a hospedarse la maldad en este hotel o en este lugar que es santo, es la casa de Dios, el templo de Dios. Amar lo bueno, amante de lo bueno. Y grábate este versículo. Métete Santiago 1:7 al corazón, de verdad. Sobrio, que mantengamos bien, no embriagados con las cosas de este mundo, justo delante de Dios, que no sea mi justicia, dueño de sí mismo. No es que yo me adueño de mi vida y hago lo que quiera, quiere decir dominio propio, santo y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra fiel, o sea, la fiel copia de Dios, la meto, la retengo en mi corazón, porque hay una palabra infiel, ¿cierto?, que es una copia mal hecha, que la hizo el enemigo, y retenerla en el corazón tal como se les enseñó. Vamos al no, como se nos han enseñado, retener esa palabra fiel, y así nos hacemos fieles. No soberbio. Y yo hacía este ejercicio y yo, uy, Señor, con razón te he fallado tanto, porque yo no vi esa letra grande aquí. Entonces yo veía soberbio, iracundo, dado al vino, pendenciero, peleón, codicioso de ganancias deshonestas. Codicio las ganancias deshonestas. Me interesa más llenar mi bolsillo de lo malo, de la maldad que Dios quiere que desechemos, que la gastemos, que la aplastemos. Pues no que la gastemos, ay, hoy voy a ser bien orgulloso, gastemos. Que seamos pobres, porque ya no quedó nada y solo necesitamos de lo bueno y lo agradable. Entonces, pendenciero, buscar pelea, que el Espíritu Santo todos los días nos quite todas estas cosas y le podíamos decir al enemigo no. Pero ¿cómo le decimos al enemigo no? Quítate de aquí, te reprendo. No, así no, alejándome de él, huyendo de las tentaciones. Y terminamos con 1 de Pedro 5. Y cuando yo me imaginaba ya en su presencia en las alturas, yo decía, uy, Señor, uno entra allá y todavía, ya me lo puso. ¿Cómo entra uno allá? Y el Señor me habla de que el techo de ese lugar de su presencia, donde está el Espíritu Santo hablándonos, es su mano poderosa. El Todopoderoso pone su mano cuando somos humildes, cuando nos humillamos en su presencia. Cuando nos humillamos es cuando nos esforzamos para agradarnos a Dios, para olvidarnos de nuestros propios deseos y marchar hacia arriba, olvidándonos de esos placeres que solo nos traen destrucción, que solo nos lleva al abismo, a la muerte eterna. Y dice 1 de Pedro 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar la poderosa mano de Dios? ¿Será que la poderosa mano de Dios está abajo donde está el depredador? La poderosa mano de Dios está en las alturas, y hasta que no estemos allá, cuando subimos reconocemos el pecado, cada escala que andamos, cada escalón, cada que subimos, estamos humillándonos porque estamos aceptando la voluntad de Dios y reconociendo el pecado, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Recuerdan los soldados que vinieron con ansiedad, con aflicción, enfermos, endeudados? Así venimos nosotros a la presencia de Dios, pero toda esa ansiedad se echa sobre Él para poder hacerlo de la mano de Él, imitando al Padre en todas las cosas. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo quiero que nos devolvamos al 6. El Señor me hablaba algo que trató en mi vida, sigue tratando,
y es enseñándome a ser humilde delante de su presencia. Pero nos volvemos religiosos cuando nos humillamos delante de su presencia, pero cuando nos toca enfrentarnos al prójimo, somos hipócritas, porque lo que le dijimos en la intimidad no lo hacemos delante del prójimo. No mostramos la luz de Cristo, el rostro de Cristo delante del prójimo, donde vamos a ser testigos de Dios, donde vamos a ser testigos de Cristo por nuestro testimonio. Y muchas veces sucede que en la iglesia mucha gente viene, puede venir y cree o creemos que esa palabra yo ya me la sé, ese salmo desde chiquito me lo dijeron. Y hay palabra que tú ya te puedes saber de memoria, pero no te estás humillando delante del Señor. Debemos siempre renovar nuestra mente y disponernos como ese odre nuevo, porque así esta prédica pudiera haber sido la misma de hace una semana o hace un mes o hace un año. El Señor siempre tiene algo nuevo que decirnos, así no sepamos el versículo. Siempre en cada mensaje es el Espíritu Santo que habla. No somos nosotros somos instrumentos, somos la boca de Dios. Él nos habla a todos acá en la congregación. Él está hablando a nosotros, principalmente a mí. Cada que preparamos un tema, siento que el Señor esa palabra la está haciendo en mi vida, y soy la más responsable, somos los responsables por ser los pastores, porque la palabra de Dios dice que imitemos al que nos enseña, y debemos estar imitando. Y cuando tú sales de aquí y hay alguien que sabe que tú vas a la iglesia, tendrá que en el trabajo, en la casa, ver tu testimonio y tu comportamiento y Cristo en ti, que querrán ser como tú y te van a imitar. Pero ¿a quién están imitando? A Cristo que está en ti. Entonces el Señor nos manda a humillarnos para poder que cuando nos humillemos estemos en la cima, en el techo, bajo su poderosa mano, y jamás sentirnos de que ya estamos en la cima, porque ese recorrido lo tenemos que hacer cada cuánto, todos los días, porque todos los días vamos a tener tentaciones, todos los días vamos a tener aflicción, todos los días vamos a tener sed, y nuestra alma necesita a Dios. Si no la llenamos de la fuente de agua viva, que es el Espíritu Santo, nuestra alma siempre va a estar en peligro y expuesta al depredador. Ponte de pie, vamos a entregarle este resto de tiempo al Señor y vamos a darle gracias por la palabra que Él, en su infinita misericordia y bondad, Él es fiel. Regálame piano, porfis. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo tan especial, y aquí junto con mis hermanos, Señor, nos presentamos delante de ti, y que cada uno, según lo que tú hayas permitido, Señor, ver, poner en su corazón acerca de tus riquezas, de tus regalos, conforme cada corazón sea dispuesto a recibir de tu poder, de tu palabra, para transformar esos corazones, Señor, tú les darás. Gracias, Jesús, porque tú nos justificas delante del Padre, porque eres nuestro hermano santo, nuestro hermano mayor, que se compadece de nosotros. Eres tú, nuestro abogado, que va al Padre, porque tú mismo estuviste en la tierra y te diste cuenta de los padecimientos nuestros, de lo que podemos padecer y tener aflicción en la tierra, y que a través de tu Santo Espíritu, que a través de ti viene a nuestras vidas, nos enseñas cómo soportar en ti, cómo ser fuerte en ti, cómo esa fortaleza de nuestro Padre viene a nosotros, cómo te clamamos, Padre, por el ejemplo que Jesús nos ha dado, por el ejemplo que nos has dado a través de los profetas, de tus siervos, que en medio de la aflicción te clamaban, te rogaban por esa agua viva,
por esa presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, que cada día nos permitas estar atentos a tu palabra, poder huir del enemigo, por esa conciencia que se despierta cada vez en nosotros, por esa conciencia que nos hace reconocer que somos pecadores, que nos hace reconocer esa maldad que hay en nuestro corazón, que necesita ser aplastada y puesta bajo los pies de Cristo. Perdónanos, Señor, porque hemos callado la voz de tu corazón, porque hemos permitido que ese corazón piense y hable, pero que tu infinita misericordia nos recuerdas y nos enseñas cómo callar la voz de ese corazón malvado y engañoso, y cómo dejar que prevalezca la voz de tu Santo Espíritu y opacar la voz de ese malvado corazón. Padre, no permitas que nuestra desobediencia nos aparte y nos haga ir al depredador, porque somos nosotros quienes nos ofrecemos como presa fácil. Él está intentando apagar la luz de tus hijos, o ni siquiera dejar que se encienda. Gracias, Padre, por tu palabra, y permítenos, Dios, que podamos disponernos ante ti para que ese don del arrepentimiento sea concedido a tus hijos, y a los que tú ya les has entregado ese don, cada uno de tus hijos podamos permanecer con ese regalo y abrazarlo para siempre. Gracias por este tiempo, por tu amor incondicional, por tu fidelidad. Enséñanos a ser lentos en lo que necesitamos ser lentos, y enséñanos a ser ágiles y veloces en lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, y a no detenernos y marchar y dar pasos seguros para descansar en tu palabra, para descansar en esos pastos delicados. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.